Noticias. Lo que pasa en el mundo. Todo en el contexto nacional. Noticiero en línea, una producción más de Radio Corporación. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición de mediodía de Noticiero en línea, una producción más de Radio Corporación. Como siempre, agradecemos el que desee informarse con nosotros y los invito a que nos dejen sugerencias y comentarios. A continuación les presentamos nuestros titulares. Especialistas en salud, Dr. Álvaro Ramírez y Dr. José Luis Borgen, consideran que los brigadistas del MINSA que se encargan de fumigar y abatizar casa a casa están expuestos al contagio del coronavirus, así como las familias que los reciben. Estas jornadas antiepidémicas no son pertinentes cuando ya hay una pandemia. De tal manera que al andar de casa en casa, en lugar de hacer una contención, más bien están propagando la infección. Cada vez se está demostrando la forma negligente y la falta de estrategia que tiene el Ministerio de Salud y el gobierno de Nicaragua. Realmente yo creo que es una medida inapropiada que se fumigue con los vehículos, que se fumigue desde la distancia. Es lo mejor, como se suele hacer para el caso de las fumigaciones contra el dengue, pero la visita domiciliar no estaría recomendada en este momento. Habría que buscar más material de educación, más forma de llegar a las familias y que las familias hagan el trabajo que se tiene que hacer. Si no existiera el COVID-19, las jornadas antiepidémicas fueran más que necesarias, explican. Sin embargo, de momento deben ser reevaluadas. Pero también lo importante a destacar es que muchos de estos brigadistas no son recibidos en los hogares, esto como una medida de prevención ejecutada por los nicaragüenses. Quizás enviarles el abate y dejárselo o distribuirlo para que la gente lo riegue. Es una situación bastante difícil, pero el mayor peligro que tenemos en este momento es la mortalidad que el coronavirus puede causar. Pareciera que la intención más bien es propagar el virus más que contenerlo. En esta etapa de invierno se van a sumar los problemas que siempre hemos tenido del dengue, la malaria, el Zika y el chikungunya. Puede coexistir coronavirus con dengue, coronavirus con malaria, coronavirus con Zika, coronavirus con chikungunya, y eso va a agravar aún más los efectos de la pandemia. Esta semana el gobierno de Ortega anunció que los brigadistas visitarían más de 3 millones de viviendas. Gerald Mayorga, Noticiero en línea. Nicaragüenses continúan solicitando ayuda urgente al gobierno de Nicaragua al requerir un vuelo de repatriación, ya que ellos se encuentran varados en las Islas Caimán desde hace ya 3 meses y el gobierno de Ortega no ha brindado ninguna respuesta. Marcos Carmona de CPDH condena este actuar del gobierno orteguista y además expresa que este no muestra un verdadero liderazgo para sus conciudadanos. Que los nicaragüenses estamos motos de un liderazgo, de un verdadero gobierno que se preocupe por la problemática de sus conciudadanos. Realmente se le está cometiendo una violación a sus derechos humanos por dejarle ese derecho de poder regresar a su patria. Esta acción definitivamente nos preocupa porque la gente
que está en esta situación lamentable, no solo establece también el respeto a los derechos de la libre movilización, el derecho a la protesta, el derecho que tenemos a la libertad de expresión, sino que también pide un regreso seguro a los nicaragüenses que están en el exterior. Nosotros hacemos el llamado al gobierno a que de una vez por todas le ponga cualquier interés que haya en contra de estos nicaragüenses y se les permita el ingreso y que busquen mecanismos de protección y solución inmediata para que nuestros compatriotas no anden en la misma situación lamentable que deben de estar en estas tierras ajenas. Por su parte, la CIDH también demanda al régimen de Ortega dejar ingresar al país a más de 500 nicaragüenses que se encuentran varados en precarias condiciones económicas en los territorios del Caribe y Centroamérica. Abigail Galo, Noticiero en Línea. Durante años, las voces de los campesinos dejaron de ser escuchadas debido a la falta de comunicación que existía y el poco acceso a los canales como redes sociales. Pero la lucha de ellos y sobre todo la represión por parte del gobierno no ha cesado. El líder campesino Medardo Mairena comparte que toda esta lucha de los campesinos ha demostrado su dignidad y sobre todo que ellos creen que los nicaragüenses merecen vivir en un país democrático. Yo creo que el régimen le ha tenido miedo a los campesinos, porque fueron los que se le pusieron en la década de los 80, fueron los que pusieron su cuerpo, su frente, ¿verdad?, para defender, ¿verdad?, a su núcleo campesino, ¿verdad?, para defender los recursos naturales, para defender el derecho a la propiedad privada. Y por eso, pues, ofrendaron la vida miles de campesinos, ¿verdad? Y obviamente a eso le sumas que Ortega lo sabe perfectamente, que los campesinos no nos quedamos callados, que los campesinos no le tenemos miedo, que los campesinos creemos en la real verdad de que Nicaragua nos pertenece, que nuestras tierras nos pertenecen, que los recursos naturales nos pertenecen y que tenemos dignidad y tenemos una propiedad de que sí sabemos lo que queremos, que sí sabemos hacia dónde queremos ir, que sí nos merecemos vivir en un país democrático para que regrese la tranquilidad, la paz en este país. También el abogado y miembro del Comité de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, Juan Carlos Arce, expresa que una de las principales garantías de los derechos humanos es la verdad y que en Nicaragua incluso las instituciones mienten para defender al Estado. La verdad es un derecho humano. Es decir, no puede haber en este país, o no podemos hablar de respeto a los derechos humanos cuando el gobierno miente. Porque en el caso de doña Elea Valle, o sea, yo recuerdo perfectamente que lo que dijo el vocero del ejército fue que habían matado a unos delincuentes. O sea, aquí estamos frente a un Estado que miente, frente a instituciones que mienten, que no son capaces de asumir su responsabilidad cuando es a las instituciones que les conviene asumir las responsabilidades, porque no puede haber institucionalidad democrática sobre la base de instituciones y de funcionarios que mienten para sostener a un gobierno que no solamente es violador de derechos humanos, sino que en este momento se ha constituido en una verdadera dictadura. Debido a esto, el medio independiente Expediente Público ha trabajado un documental que rescata la memoria colectiva de campesinos exmiembros de la resistencia nicaragüense, la experiencia histórica del asedio, asesinatos selectivos sufridos por este grupo de nicaragüenses y ejecutados por las fuerzas de seguridad pública. Asimismo, documenta cómo el Estado de Nicaragua ha negado su derecho a la seguridad, la verdad y la justicia. Este material lleva por nombre Nicaragua Campesina, la Nación Ajena y será transmitido el próximo 27 de junio a través de las plataformas de Expediente Público y también mediante el Facebook de Radio Corporación. Javier Bermúdez, Noticiero en Línea. Han transcurrido ya 6 meses desde la aparición de la cepa del coronavirus SARS-CoV-2 denominada COVID-19 en la provincia de Wuhan, en China, la cual se convirtió en el epicentro de una pandemia que ha presentado el hito sanitario más desafiante para la humanidad en lo que va del siglo. Sin embargo, desde que China reconoció la existencia de este nuevo virus, científicos de todo el mundo han hecho su mayor esfuerzo para desarrollar tratamientos para los pacientes infectados de COVID-19.
COVID-19. Ha sido una carrera sin cuartel en la investigación por encontrar los mejores fármacos para el tratamiento de esta enfermedad, de los cuales se han obtenido resultados variados, algunos más efectivos que otros. También se ha avanzado en descubrimientos sobre ciertos tratamientos que se emplearon al inicio de la pandemia. Sin embargo, estos medicamentos no mostraron efectos positivos. Actualmente, luego de muchos estudios, se han adoptado tratamientos más eficaces, entre ellos la desamectasona, una vacuna contra la poliomielitis que ya existe pero que podría ayudar a proteger contra la enfermedad, el remdesivir, que hasta el momento es el único medicamento probado para el COVID-19 pero que ha mostrado tener limitaciones de efectividad, la famotidina, una medicina para el reflujo y que ayudó a pacientes que fueron tratados en sus casas, y el estudio de plasma convaleciente. Aún con todos estos grandes avances, debemos reconocer que el camino para desarrollar una vacuna efectiva para combatir esta cepa es largo, ya que tiene que pasar por una serie de estudios y procesos para que cuente con la aprobación de los organismos internacionales de la salud para ser empleada en humanos. Sin embargo, médicos y científicos han puesto todas sus energías para tratar de minimizar esta brecha. No obstante, los expertos en la salud recomiendan seguir las medidas de protección que se han convertido en el estándar para la prevención del COVID-19, como el uso de mascarillas, el lavado constante de manos, junto con el distanciamiento social. Abigail Galo, Noticiero en Línea. Los 27 mandatarios de la Unión Europea iniciaron este viernes una compleja negociación sobre el multimillonario plan de reconstrucción presentado por Bruselas. Tenemos una responsabilidad colectiva de cumplir, ahora es el momento de comprometerse, tuiteó el jefe del Consejo Europeo y liberal Charles Michel minutos antes de que iniciara la cumbre. Aunque el tiempo apremia ante el largo proceso de ratificación, no se espera ningún acuerdo en esta primera discusión telemática que servirá para tomar la temperatura de las diferentes posiciones según la presidencia francesa. Las miradas están puestas en particular en Países Bajos de Austria, Suecia y Dinamarca, los 4 países apodados frugales y adeptos del rigor fiscal que se muestran reticentes con el plan desvelado por la Comisión Europea. El instrumento de reconstrucción llamado Próxima Generación prevé que la Comisión tome prestado en los mercados de deuda 750 millones de euros en nombre de la Unión Europea. Estos fondos se repartirán entre los países mediante subvenciones y préstamos. La Unión Europea en su conjunto se encargaría de devolver el dinero de las primeras ayudas y no el país beneficiado. Según los primeros cálculos avanzados por fuentes comunitarias, Italia y España, muy golpeados humana y económicamente por el nuevo COVID-19, serían los principales países beneficiados, seguidos de Polonia y Francia. En otras informaciones, el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha denunciado este viernes que las acciones de la OTAN cerca de las fronteras de Bielorrusia y Rusia son abiertamente provocadoras. Hemos prestado atención durante las negociaciones a las relaciones de la Unión Europea y Estados Unidos, a la creciente actividad de la OTAN en las proximidades de nuestras fronteras, especialmente en los países bálticos y Polonia. Tales acciones de la alianza son abiertamente provocadoras y conducen a una mayor fragmentación del espacio de seguridad europeo, aseguró el canciller ruso. Abigail Galo, Noticiero en Línea. Semanalmente, el Ministerio de Salud tendría que emitir un boletín epidemiológico en el que se informe sobre el comportamiento de las diferentes enfermedades en Nicaragua. Sin embargo, este no ha sido emitido desde hace más de 5 semanas. El último informe correspondiente a la semana 19, que comprende del 4 al 10 de mayo, reporta 107 muertes por neumonía. Sin embargo, el lunes 18 de ese mismo mes, Daniel Ortega habría asegurado que serían 309 decesos por esta causa. Las defunciones por neumonía porque en estos momentos, vinculado al coronavirus, hay mucha defunción por neumonía también. Y en el 2020 vuelve a levantar, en este caso, a 309 defunciones por neumonía. Estos datos para la exministra de Salud, Marta McCoy, reflejan que el MINSA ha llegado a un punto en el que no puede falsificar más el comportamiento de las enfermedades. El Ministerio de Salud no puede ya seguir falsificando los datos del comportamiento de enfermedades
y llegan a contradicciones tan grandes como las declaraciones que dio Daniel Ortega el 18 de mayo, en donde decía que se llevaban más de 300 casos de neumonía. Sin embargo, el Ministerio de Salud tenía registradas 86 casos de neumonía. Entonces ahora no sabemos cómo van a hacer para poder cuadrar esa cifra, y lo cual nos da una indicación de que hay estadísticas confusas a medias sobre las muertes de neumonía en Nicaragua en momentos en que el país circula la fase de transmisión comunitaria en el tema del COVID-19. Javier Bermúdez, Noticiero en Línea. Otra condena internacional contra el gobierno de Ortega. Una nueva resolución sobre Nicaragua fue adoptada este viernes por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. En ella instan al gobierno a terminar con los actos de represión, liberar a los presos políticos, retomar el trabajo con los organismos internacionales de derechos humanos e implementar reformas que garanticen elecciones libres y transparentes. Esta resolución marca un paso significativo en las demandas de justicia que ha establecido el pueblo nicaragüense en contra del régimen de Ortega. Siempre hemos dicho que las resoluciones, los instrumentos internacionales por sí solos son solo medidas adicionales complementarias a la presión interna de nosotros los mismos nicaragüenses, pero esta resolución, sin lugar a dudas contundente, es un paso en la dirección correcta. La resolución destaca la falta de independencia del sistema judicial nicaragüense. Exhorta al gobierno de Ortega a que deje de recurrir a las detenciones arbitrarias, a la privación de libertad para reprimir la disidencia. También a que respete las debidas garantías procesales y que vele por las condiciones de reclusión. Se deja en evidencia la falta de independencia y la falta de imparcialidad que el aparato judicial ejerce en Nicaragua, convirtiéndose en otro brazo político del régimen Ortega Murillo. Y de la Procuraduría de Derechos Humanos, que inclusive determina que no cumple con los estándares mínimos para actuar como tal, que es los conocidos estándar de París. De forma similar también establece de que se violan las llamadas reglas de Nelson Mandela en materia de personas privadas de la libertad. La resolución fue aprobada con 24 votos a favor, 4 en contras y 19 abstenciones. Gerald Mayorga, Noticiero en Línea. Estas fotografías son las evidencias del atentado que sufrieron los padres de los hermanos Lesage en Jinotepe Carazo, quienes se exiliaron luego de ser excarcelados bajo ley de amnistía en junio 2019. Los disparos a la vivienda fueron perpetrados por paramilitares la madrugada de este viernes, denunció la abogada y defensora de derechos humanos Yonarqui Martínez. Rafagueada por paramilitares que con anterioridad habían estado amenazando constantemente a los padres de los jóvenes. Ellos pues están fuera del país, están exiliados, precisamente exiliados porque dentro de su propia casa no podían estar. Intentaron asesinar a mis padres, denunció Harbin Lesage en redes sociales. La abogada Martínez exige el cese de represión contra esta familia y que se respeten sus derechos. No hay voluntad política, no hay voluntad de parte del gobierno de cesar en las amenazas y de cesar en la violación de derechos humanos, a pesar de que los jóvenes no se encuentran en el país. Obviamente son dos personas, los padres de ellos son dos personas ya de edad, están guardando cuarentena, no le hacen daño a nadie, son ciudadanos de bien. Y yo exijo pues al gobierno el respeto a los derechos humanos y a la vida, a la integridad de esto. Los hermanos Lesage, excarcelados políticos, ven como responsables de este ataque al gobierno en turno, a paramilitares y policías. Por su parte, la defensora de derechos humanos señaló que cualquier cosa que le suceda a la familia Lesage será responsabilidad del orteguismo. Porque son los que han permitido que esta situación llegase hasta como llegó anoche, pues que inclusive había un menor de edad dentro de la propiedad. Evidentemente esto es para meter en miedo, para amedrentar, pero también para terminar con la vida de opositores. Yonarqui Martínez llamó a la comunidad internacional a que fije sus ojos sobre los abusos y atentados que realiza el gobierno de Ortega. Gerald Mayorga, Noticiero en Línea. De esta manera
hora hemos llegado al final de Noticiero en Línea, una producción más de Radio Corporación. Agradecemos su fiel sintonía. Recuerde que estas y otras informaciones las puede encontrar a través de nuestro sitio web en www.radio-corporación.com. Al mismo tiempo los invito a que nos envíen sus reportes a la línea que está apareciendo en pantalla y de estar pendientes de nuestra edición estelar a través de las frecuencias 97.5 FM y 540 AM. Estuvo con ustedes Abigail Galo. Noticias. Lo que pasa en el mundo. Todo en el contexto nacional. Noticiero en Línea, una producción más de Radio Corporación.